A saludar. Les hablo desde Colombia y les abro las puertas, no solamente de mi corazón, sino de mi casa, ahora en confinamiento preventivo por el bien de todos nosotros. Gracias a ti, Liz Carolina Huitrago, que es la directora de Flor de Lis Aesthetic Academic aquí en Colombia, y a la queridísima que acabo de conocer en estos días, Lorena Berte, directora de EA Capacitaciones en Argentina. Eso es muy agradecido para poder compartir con ustedes en este espacio académico de esta segunda edición del Congreso Internacional Estética del Nuevo Siglo, pero sobre todo también gracias a ustedes por aceptar estar en esta sesión de capacitación. Eh, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas de las ideas claves más importantes de los mecanismos de la fisiopatología, del acné vulgaris, con énfasis especialmente en su aspecto molecular, que tal vez muchos ya conocen y realmente dominan, tienen un mayor entendimiento y seguramente van a reaprender algunas cosas, o quizás algunos pocos desconocen o no las tienen en cuenta cuando están realizando un diagnóstico de acné. Lo que le permitiría definitivamente, conociendo la fisiopatología, es un mejor abordaje terapéutico en los pacientes con esta enfermedad y la mejor, voy a ser redundante, la mejor comprensión de la fisiopatología del acné va a traer como resultados cambios importantes en el manejo del paciente. Pero antes de iniciar, eh, eh, bien, por esta época de cambio, como dice, o cambiamos o nos cambiamos, y Eric Offer, que es un escritor y filósofo estadounidense, bien escribió y ahí aparece en pantalla. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es un gran honor para mí que estén aquí, pues ustedes como médicos o como terapeutas estéticos son muy importantes en el sector de la salud, la belleza y el bienestar. Yo digo que solo las mejores personas en cualquier ámbito se toman el tiempo para asistir a un congreso de esta categoría, para aprender algo, convencidos que para ser mejores se requiere de esfuerzo, dedicación y sacrificio. En esta sesión, la sesión de esta noche, ya cerrando, cerrar plaza es un compromiso muy grande porque es donde me toca despertar a la gente y tratar de que se queden en sus casas y no se me vayan y escuchen. En esta sesión, entonces, abordaré el tema de la fisiopatología clínica, la fisiopatología y la clínica del acné. Realmente, la palabra acné se deriva etimológicamente del vocablo griego acme, que significa punto de elevación, refiriéndose a una capa de lesiones sobresalientes a nivel de la piel. Empiezo resaltando que el acné común o acné vulgar es una dermatosis y es una de las más frecuentes en la consulta dermatológica y dermacosmética, que afecta entre el 80 y el 85% de los adolescentes y en algún momento de su vida van a tener acné. Pero, sin embargo, como no se trata de una afección que implique el riesgo de la vida, sí puede causar un gran impacto, pudiendo incidir de manera negativa en la autoestima, en la calidad de vida y en el relacionamiento social de quienes lo padecen. Pues esta es una enfermedad que como ataca a los adolescentes y esta es una edad crítica donde la imagen se está desarrollando. El tipo de acné más común que se recibe en consulta dermatológica y dermacosmética es tal vez el tipo inflamatorio, seguido del no inflamatorio, y son raros realmente las formas especiales de acné.
Lo cierto es que el acné puede presentarse en cualquier edad. En la mujer, por ejemplo, aparece alrededor de los 10 años de edad y en los varones más o menos a los 12 años como promedio. Pero el 75% de los casos ocurren entre los 12 y los 24 años de edad, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Pero también se presentan adultos jóvenes con edades entre los 25 y 34 años en un 10% de los pacientes. Digamos que afectando el 54% de las mujeres y el 40% de los hombres. Ahora bien, disminuye el acné su incidencia en la tercera década, afectando al grupo de edad que está entre los 35 y 40 años, 35, sí, 35 y 44 años de edad en un 3%, ¿cierto? Ahora, en definitiva, esta enfermedad está extendida por todo el mundo. Cabe mencionar que en los hombres, la tendencia es presentar un cuadro mucho más grave e intenso, mientras que en las mujeres el cuadro clínico es más persistente, pudiendo permanecer durante la vida adulta debido a alteraciones hormonales. Ahora, la razón por la cual el acné se convierte en una enfermedad crónica en muchas ocasiones es difícil de determinar. De allí el porqué del interés en la consulta reina de la dermacosmética, el acné, en todos sus matices, el cual amerita su enfoque fisiopatológico y la forma como debemos abordarlo desde la clínica. Ahora, el acné es un trastorno autolimitado que afecta principalmente las zonas de la piel con mayor densidad de glándulas sebáceas, como se presentan, donde se presentan cambios de las estructuras del folículo piloso y la glándula sebácea asociada, siendo pues esta una afección de larga evolución que tiene la posibilidad de dejar secuelas serias y permanentes, tanto físicas como emocionales, en algunos casos realmente con efectos devastadores, como tal vez lo mencionaba ahora el doctor Alfonso, esos pacientes que requieren ya terapia hipnótica para poderlos superar el trance del acné. Ahora, gracias al continuo interés científico en entender cada vez más las causas y los mecanismos de las enfermedades, se ha avanzado muchísimo en la investigación sobre la fisiopatología del acné. Se han encontrado incluso múltiples factores que desencadenan la respuesta inflamatoria en la piel. Por ejemplo, uno, como la activación de unos receptores que activados del proliferador de peroxisomas que se llaman PPAR. Y estos son unos factores de transcripción activados por ligandos de la superfamilia de los receptores nucleares de hormonas que pueden aumentar el metabolismo de los ácidos grasos. Dos, la activación de los receptores de la respuesta inmunitaria Toll-like, que desempeñan un rol importante en el reconocimiento de patógenos. Tres, la presencia del estrés oxidativo que ocasiona peroxidación lipídica. Cuatro, también hay otros mecanismos importantes dentro de este cuarto punto, como el papel de las hormonas, la alteración de la dinámica del queratinocito y el anexo pilosebáceo, la función fundamental del propionobacterium agnes en la fisiopatogenia y la alteración de múltiples vías de moleculares que contribuyen con la etiología de la enfermedad realmente. Así que el acné vulgaris es una afección crónica multifactorial autolimitada, pues termina favorablemente aproximadamente en el 60% de los casos de manera espontánea, sin necesidad de tratamiento, siendo pues con mucha frecuencia su evolución benigna, diríamos polimorfa o pleomórfica, que se manifiesta con lesiones que pueden presentarse con o sin alteraciones de tipo inflamatorio infeccioso, con cambios en las estructuras
realmente en las estructuras que afectan las glándulas sebáceas, dado que su patogénesis realmente más importante es el aumento en la producción de sebo que promueve el desbalance de los lípidos en la superficie cutánea, afectando también, obviamente, a los folículos pilosos y el tejido circundante, y caracterizado pues por la formación de comedones. El acné tiene realmente una evolución crónica, que es por brotes, con remisiones y exacerbaciones, pero la genética puede jugar un rol decisivo en la aparición de las denominadas espinillas y explicaría en parte por qué unas personas se liberan de ellas y otras no. Algo bien curioso. ¿Sí sabían ustedes que la exacerbación del acné preexistente puede ser inducido por la vitamina B1, que es la tiamina, la B6, que es la piridoxina, o la cianocobalamina, que es la B12? Fíjense que por esta causa, el acné por esas vitaminas hidrosolubles se manifiesta días o semanas después de iniciar su consumo como tratamientos. Eh, En términos clínicos, este acné se caracteriza por pápulas o papupústulas, siendo la topografía clínica más frecuente afectada, pues, la cara, la frente, el mentón, el tórax anterior, el tórax posterior, en su porción superior, ¿no? Pero también puede extenderse a los brazos, pero que sin que se observen comedones o quistes. El acné por vitaminas hidrosolubles se manifiesta por lo regular en adolescentes y en adultos, pero se alivia al suspender el tratamiento de manera espontánea y completa después de 1 u 8 semanas, en promedio, digamos que 2 o 3 semanas, aunque a veces depende de la eliminación del fármaco, pero sí, al aliviarse, se puede decir que no deja cicatriz. Los mecanismos etiológicos o patogénicos de la enfermedad por ese tipo de vitaminas hidrosolubles realmente se desconocen. Sin embargo, se ha postulado que dosis diarias altas y por tiempo prolongado de esas vitaminas hidrosolubles en la piel causan irritación del epitelio folicular y producen una reacción inflamatoria. Esta teoría en algunos casos no se ha comprobado, por lo que se piensa que solo los pacientes con susceptibilidad específica a la acción de la vitamina B1, B6 y B12 pueden realmente padecer esta reacción acneiforme. Por otra parte, los pacientes con acné vulgaris tienen mayor secreción sebácea, la cual realmente está relacionada con la severidad de su enfermedad. Se ha podido comprobar que el sebo de los pacientes con acné vulgaris en el sebo del acné vulgar existe una disminución del ácido linoleico, que es un ácido graso esencial que no puede ser sintetizado por el ser humano y que debe obtenerse realmente en la dieta. La disminución de ese ácido linoleico en el sebocito no solamente va a alterar la composición del sebo, sino que además va a tener la capacidad de estimular lo que se denomina la hiperqueratinización del folículo piloso, que es crucial en la producción de los comedones. Así que en general se puede afirmar que el acné vulgaris es debido realmente al aumento de la estimulación hormonal, a la hiperactividad de la glándula sebácea o ambos factores. Y en el acné vulgaris, básicamente van a actuar esos 4 factores fundamentales como aparece allí en pantalla: la alteración de la secreción sebácea, la alteración de la queratinización del linfundíbulo folicular, la colonización microbiana y la liberación de los mediadores inflamatorios. Por eso,
Siempre se debe tener en cuenta que hay factores internos y externos que pueden ser desencadenantes del acné. Nuestras hormonas son una de las causas principales del acné, tanto en adultos como en adolescentes. Los andrógenos regulan el desarrollo de las glándulas. Ustedes saben que desarrollan el desarrollo de las glándulas sebáceas e incrementan la producción de sebo y además pueden intervenir realmente en la hiperqueratinización folicular que se observa en las paredes del conducto sebáceo, lo cual se va a presentar como un aumento de la descamación del epitelio escamoso que reviste el interior del folículo pilosebáceo, ocasionando algo que se denomina la disqueratosis folicular, haciendo que haya obstrucción de la unidad pilosebácea, la cual está conformada por el folículo piloso y la glándula sebácea, presentándose entonces un estrechamiento del canal folicular o infundibular, taponando el ostium folicular, es decir, la entrada del folículo, siendo esto considerado el principal factor realmente contribuyente para el desarrollo del acné. La piel con acné realmente se caracteriza porque sus glándulas sebáceas son grandes y producen mayor cantidad de sebo. La seborrea no puede considerarse como una lesión residual del acné, sino que por el contrario constituye un estado previo. En la piel, como ustedes ven allí, se encuentra aumentada la 5-alfa reductasa y los receptores androgénicos, lo que eso pudiera explicar el aumento de la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona. En la mujer adulta, el acné con frecuencia aparece, ahí como aparece en esa imagen, disculpen la redundancia, la mujer adulta, el acné con frecuencia aparece en la zona que rodea la boca, la barbilla y el cuello. Las lesiones generalmente son grandes, son rojas, con supuración, de tardía curación y con tendencia a dejar cicatrices. Aunque la causa de este acné adulto no es completamente conocida, se sabe que existe una relación con la utilización de los maquillajes o cosméticos demasiado grasos y también hay una importante relación con un factor hormonal que se agrava en momentos de estrés o durante el embarazo, pues las gestantes presentan mayores niveles de andrógenos, lo que puede desencadenar el acné e incluso durante el periodo menstrual donde participa la progesterona, que hasta ahora no había estado presente. Al principio del ciclo menstrual, la progesterona generalmente hace aminorar la secreción de grasa, pero su nivel se aumenta en la mitad del ciclo y las lesiones del acné se hacen entonces más notorias. La progesterona activa lo que son las glándulas sebáceas y entonces van a producir mayor cantidad de sebo y de comedones. La progesterona realmente es la responsable de los típicos comedones que aparecen antes de la menstruación. Ahora bien, como se sigue produciendo sebo, el poro entonces va a aumentar su tamaño y como está infectado, excreta una sustancia purulenta. Esto hace que el acné se multiplique sin control alguno y la piel se inflama produciendo una evidente lesión. Las lesiones de la retención sebácea vienen representadas por los comedones y los microquistes. Si bien los primeros, es decir, los comedones, se inflaman o infectan raramente, salvo cuando son objeto de manipulaciones no apropiadas. Y los segundos, o sea, los microquistes, favorecen y predisponen a la inflamación. No hay que olvidar que en la piel aquellas zonas seborréicas están habitualmente colonizadas por una microflora bacteriana saprófita cutánea que en algunos casos puede volverse patógena. Ustedes observan ahí en pantalla
y entonces gráficamente se observan que en la superficie cutánea están cohabitando virus, bacterias, hongos y parásitos que en ocasiones normales constituyen un complejo ecosistema en permanente interacción con el huésped. Y este ecosistema participa activamente en la doble función protectora de la piel como barrera física o como barrera inmunológica. Todas las pieles, la suya, la mía, la de todo el mundo, todas las pieles están colonizadas por el Cutibacterium agnes, que también lo conocen con el nombre de Corynebacterium agnes o Propionibacterium agnes, y sus diferentes cepas, que realmente van a desencadenar una reacción inflamatoria que empeora los cuadros de acné. La colonización en la profundidad de los folículos de los folículos por el Propionibacterium agnes, que recuerden que el Propionibacterium agnes es un bacilo anaeróbico gram positivo no móvil, que además es lipofílico y además es lipolítico y es el más común de la flora cutánea permanente. Este Corynebacterium agnes va a generar la inflamación de los tejidos involucrados, estimulando o estimulado más bien por la producción de mediadores proinflamatorios a través de la síntesis de diversas sustancias extracelulares como las lipasas, las proteasas, las hialuronidasas y por factores quimiotácticos, los cuales realmente actúan sobre los ácidos grasos sebáceos para liberar ácidos grasos libres irritantes y péptidos de bajo peso molecular, que son un factor extracelular que penetra en la pared folicular y estimula los leucocitos polimorfonucleares y a los linfocitos, pues entonces iniciando el proceso de inflamación. Además, es mediado por células inmunológicas como los linfocitos T, CD4, que ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria al estimular a otros inmunocitos como los macrófagos para combatir la infección. Los neutrófilos, al infiltrar la zona, van a producir un rompimiento de la pared folicular, provocando que el contenido del folículo, o sea, los lípidos, los componentes celulares y las bacterias, se difundan a la dermis circundante. Estas bacterias entonces van a liberar unas enzimas hidrolíticas que van a descomponer el sebo produciendo moléculas fuertemente irritantes y comedogénicas, las cuales junto con la queratina que se ha acumulado ya en el infundíbulo y la irritación provocada por la oxidación de los ácidos grasos libres van a acelerar realmente y la lesión, van a acelerar la lesión realmente. Y entonces va a continuar ese proceso inflamatorio de una manera a veces molesta para los pacientes. Diríamos que en otras palabras, una vez que la pared está dañada, varios agentes, como ven ustedes allí, que son producidos por las células inflamatorias y el Propionibacterium agnes, se extruyen, o sea, salen a la dermis causando más inflamación. Se debe tener en cuenta que bajo el poro taponado hay secreciones de grasa que otorgan un entorno proclive para el Propionibacterium agnes. Pero pudiera decirse que actualmente un gran número de expertos aceptan que el Propionibacterium agnes no inicia realmente, no inicia el acné o la afección cutánea, pero que sí contribuye a desencadenar este proceso inflamatorio que en ellos se va a producir y por lo tanto es considerado como un segundo factor contribuyente. En el acné hay producción de otras bacterias que producir colonización bacteriana secundaria, como es el Propionibacterium granulosum, que se encuentra en pequeñas cantidades en áreas pilosas, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, que también es llamado estafilococo dorado,
y también hay otro que se llama el peptoestreptococo. Ahora, también hay presencia de unas levaduras lipolíticas y queratolíticas tipo Malassezia furfur, que antes las conocían o las conocen todavía con el nombre de Pityrosporum ovale o Pityrosporum orbiculare, las cuales predominan en áreas sebáceas del pecho y la espalda y que van a ocasionar foliculitis. Las levaduras de ese tipo Malassezia forman en la microbiota normal, forman parte, pues, obviamente de la microbiota normal de la piel y se encuentran en todo el estrato córneo y en el infundíbulo folicular, donde hidrolizan los triglicéridos de sebo en ácidos grasos libres para poderlos utilizar como nutrientes. Debido a que es mal diagnosticada la foliculitis por Malassezia, su incidencia está subestimada realmente. Se ha aislado Malassezia furfur en el 15% de los pacientes con acné vulgar y en el 76% de los individuos con acné esteroideo, que es realmente esto es una reacción acneiforme provocada por el uso tópico u oral de corticosteroides. La colonización por esos agentes tipo Malassezia debe sospecharse cuando el acné empeora de forma súbita y es importante realizar el diagnóstico diferencial del acné vulgar con foliculitis por Malassezia, pero también hay que tener en cuenta que ambas afecciones pueden manifestarse de manera concomitante. La foliculitis, entonces, es una infección del folículo piloso que es causada por levaduras del género Malassezia y que afecta tanto a adolescentes y adultos y se caracteriza por la producción o por la presencia de pápulas y pústulas foliculares que pican mucho, son pruriginosas y que pueden estar localizadas en el tronco y en el centro de la espalda y también en otras áreas seborreicas cutáneas, como son la cara, el cuello, las extremidades, pero también puede estar asociado a otros factores como el calor, la sudoración, la oclusión y el uso de tratamientos tópicos o de antibióticos sistémicos. El sobrecrecimiento realmente de la levadura es favorecido por la oclusión del folículo piloso o por la alteración de la microbiota cutánea normal. En estos pacientes, al iniciar el tratamiento antibiótico se observa un notable empeoramiento de las lesiones, por lo que siempre en cualquier tipo de acné, ojo, en cualquier tipo de acné que no responda al tratamiento habitual, debe sospecharse siempre Malassezia como factor de desencadenante o como por lo menos acompañante de la enfermedad, porque en muchos casos de foliculitis por esta levadura se tratan como un acné convencional y tras el tratamiento se catalogan como, es que no responde, entonces ese es un acné resistente y no, se equivocaron porque están combatiendo el Corynebacterium acnes y lo que tenían que combatir era una levadura que es la Malassezia furfur. Ahora bien, se sabe que esta levadura, que es la Malassezia furfur, causa una reacción inflamatoria y aumenta la producción de sebo. Y estos dos mecanismos son parte fundamental de la fisiopatología del acné. Estos mecanismos de acción son consecuencia de la existencia de una lipasa de la Malassezia que hidroliza los triglicéridos de ácidos grasos libres, los cuales además de proveer unos sustratos para la supervivencia del hongo, tienen un efecto inflamatorio por medio de la atracción de citoquinas. Y el sobrecrecimiento de esa levadura se ha relacionado con tratamientos de antibióticos previos o a inmunosupresión, lo que trae como consecuencia un empeoramiento del cuadro clínico. Uno de los grandes mitos desde la década de 1930 más o menos, o sea, estamos hablando hace cerca de 90 años, es la asociación que existe entre la alimentación y la producción o la exacerbación del acné en algunos pacientes. Se creía que podía favorecer la exacerbación del acné el consumo de chocolate, café, bebidas gaseosas negras, embutidos, mariscos, leche, azúcar o alimentos ricos en yodo. Pero ¿saben qué?
Hasta hoy no está claramente demostrada una conexión entre el acné y dichos alimentos. Hace unos 20 años, en el 2000, se demostró que la diferencia en la gravedad del acné entre adolescentes que tenían dietas con una alta carga de glucosa, siendo más severa que en los que consumían baja carga de glucosa, por lo cual se debía considerar que la presencia del acné era una respuesta individual poco frecuente. La mayoría de los expertos opinan que pese a estos esfuerzos, todavía no hay datos suficientes ni concluyentes basados en evidencia científica para apoyar dicha asociación que permita aclarar con exactitud el papel de la nutrición en el acné. Fíjense en esta imagen que les voy a colocar acá. Las doctoras María Isabel Erane, que es de Chile, y la doctora Ana Kaminsky, de Argentina, en nombre del Grupo Ibero-Latinoamericano de Estudio del Acné, que se llama Alquilea, y del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, que es el CILAD. Dijeron, como aparece ahí, hace tiempo ha quedado demostrado que ningún tipo de alimento, incluido el chocolate, influye desfavorablemente en el acné. Sin embargo, no por ello debemos olvidar que como parte integrante del estado seborreico se beneficiará de regímenes hiperproteicos y pocos carbohidratos para evitar la tendencia al edema cutáneo y a la obesidad, ya que está claramente demostrado que la obesidad sí se asocia a hiperandrogenismo con aumento de la producción de sebo y acné. En conclusión, se puede decir que el régimen dietario tiene poca importancia en el desarrollo, curso, exacerbación o mejoramiento de esta dermatosis. Realmente porque es que el acné es una dermatosis muy individual, realmente, y siendo diferente para cada paciente. El acné se va a manifestar clínicamente con diversos tipos de lesiones según el grado de afectación, pudiendo presentarse varias de ellas en una misma persona. Se han propuesto varias clasificaciones, pero ninguna es confiable. Por eso es importante resaltar que ningún sistema de calificación ha sido aceptado universalmente. Las clasificaciones en el acné son caprichosas y no sirven desde el punto de vista práctico porque cada caso es distinto. La clasificación más corriente del acné está relacionada realmente con la gravedad y la presencia del número de lesiones, el área afectada, y se estratifica en grados, lo cual puede servir de orientación clave para el tratamiento que se vaya a instaurar. Ahora, pero se pueden tomar modelos y hay unos más frecuentemente aceptados, por ejemplo, con el número de lesiones que establecen que en el acné se pueden presentar un grupo de lesiones no inflamatorias, lesiones inflamatorias y lesiones residuales. En función con esas lesiones predominantes se puede establecer diferentes tipos de acné que se correlacionan con su gravedad. Además, existe una forma que aparece en los preadolescentes, que es lo que se denomina el preacné, que se localiza en la frente, en las mejillas, en la parte alta del tórax. Se observa una piel grasa, con orificios sebáceos muy abiertos, con ligera queratosis del folículo y comedones iniciales. Y suele durar unos meses desapareciendo incluso sin tratamiento, aunque algunos preadolescentes pueden presentar acné posteriormente. Por otra parte, el acné vulgar fue clasificado utilizando un sistema de clasificación simple, limitado a una ordenación basada en las lesiones más predominantes, como yo les decía, en grados, en 4 grados en este caso, de la siguiente manera. Dice grado 1, cuando predominan los comedones abiertos y cerrados con algunas pápulas ocasionales. Grado 2, cuando predominan las lesiones inflamatorias superficiales como pápulas y pocas pústulas, pero también se presentan en comedones. En función de la intensidad existen formas moderadas y formas graves. Grado 3 se caracteriza por la aparición de lesiones
inflamatorias superficiales en mayor o menor grado, como pústulas, quistes, nódulos, abscesos predominantes y cicatrices residuales junto a comedones. Y en el grado 4 hay presencia principalmente de quistes, abscesos y cicatrices patológicas residuales generalizadas. Las primeras lesiones del acné son las denominadas lesiones retencionales, siendo la más temprana en aparecer el denominado microcomedón. Este microcomedón se presenta como una elevación el cual corresponde al orificio del folículo pilosebáceo con queratina y resulta como el primer cambio reconocido en la unidad pilosebácea. Hay aumento de sebo, lo que va a causar pues un aumento en la producción de queratina o hiperqueratinización por parte de las células que tapizan el canal folicular, lo que va a producir un bloqueo en el infundíbulo que hace más difícil, obviamente, la evacuación normal de la secreción sebácea. Como la secreción del sebo continúa, el folículo entonces pilosebáceo se va ampliando hasta hacerse visible a simple vista, originando la lesión elemental del acné, que las llamamos el comedón, que es realmente el comedón son unos quistes pilosebáceos dilatados que contienen sebo, epitelio queratinizado, bacterias y levaduras saprófitas, y es considerado como una lesión no inflamatoria y pueden ser de dos tipos, o comedones cerrados o comedones abiertos. El acné comedogénico es una forma superficial no inflamatoria de acné que realmente se va a caracterizar por la presencia de comedones abiertos y comedones cerrados. En el acné vulgar hay presencia de comedones cerrados, algunos lo llaman es whiteheads o abiertos llamados blackheads, pero también hay pápulas, pústulas, quistes, nódulos y en algunos casos dejan secuelas con cicatrización, especialmente en las zonas donde las glándulas sebáceas son más activas, como el rostro, en el rostro como en la frente, las mejillas, la nariz, las regiones submaxilares, además en zonas como el cuello, la espalda, los hombros y el tercio superior del tórax. Y rara vez se presenta acné en los muslos y en los glúteos. Y si eso ocurre, se puede acompañar a formas extensas de la enfermedad donde hay mayores lesiones. Ahora, de acuerdo con el grado de hiperqueratinización folicular, de la cantidad de secreción sebácea y de la proliferación de ese propionobacterio acnes, en el microdón va a evolucionar de comedón cerrado, va a evolucionar a comedón cerrado no inflamatorio. Ahora, ¿y qué es ese comedón cerrado o comedón blanco o whitehead? Simplemente son pequeñas pápulas del color de la piel que le circunda, donde hay un orificio que no se ve y que por presión de la masa retenida sobre la piel, pared folicular, aparece una ruptura obstruyendo los conductos foliculares debido realmente a un aumento de la proliferación de células epiteliales queratinocíticas. Llamémoslo, si el ensanchamiento del ostión folicular, es decir, de la boquita del poro, es proporcionalmente menor realmente al ensanchamiento del interior del folículo. Y el tapón entonces no se va a observar y la lesión se visualiza en la piel entonces como un punto blanquecino. Generalmente este tipo de comedón no sufre cambios inflamatorios. Con la ampliación continua del ostión folicular, entonces este comedón cerrado se transformará en comedón abierto. Y los comedones abiertos o negros o blackheads es lo que nosotros realmente conocemos como espinillas. La gente habla de las espinillas. Son una acumulación de partículas unidas para formar una pequeña elevación coronada por un punto de color gris oscuro, café o negro y dentro de un orificio folicular dilatado claramente visible de consistencia córnea que al ser apretado expulsa una masa pastosa blanquecina
que corresponde al sebo acumulado en el folículo. La oxidación de la grasa que forma el comedón, entonces se ennegrece adquiriendo ese aspecto habitual de punto oscuro y generalmente no suele evolucionar a lesiones inflamatorias si no es manipulado. Los mecanismos inflamatorios del acné pueden ser entonces inmunológicos y no inmunológicos. En el folículo se incrementan las células inflamatorias y los mediadores inflamatorios generando una reacción inflamatoria acompañada por la ruptura y descarga de su contenido de la dermis periférica cercana y la presencia de ese Corynebacterium agnes o Propionibacterium agnes propicia a la evolución de comedones, a las lesiones denominadas inflamatorias, las cuales sí se van a derivar en lesiones de un mayor grado de inflamación. Y ese grado de inflamación puede ser superficiales como las pápulas y las pústulas, o inflamaciones profundas como son los nódulos y los quistes, que generalmente son muy dolorosos y de lenta evolución. Las lesiones inflamatorias que son propias del acné comienzan en la parte proximal del canal folicular como consecuencia de una secreción sebácea mayor a la que la piel es capaz de eliminar por descamación. El acné inflamatorio es una forma moderada o grave de acné como consecuencia de la manifestación en la glándula sebácea y en la dermis de los signos clásicos de la tetra de Celsus y de la inflamación, que son el calor, el tumor, el rubor y el dolor. En el acné papulopustuloso se observa una forma inflamatoria moderada de acné que hay donde predomina la presencia de pápulas y pústulas que puede ser asociado a otras manifestaciones de acné como los comedones, los nódulos y los quistes. Ahora, las pápulas las pápulas son lesiones sobreelevadas, inflamadas, eritematosas y a la palpación son ligeramente dolorosas y de consistencia firme. Son los primeros signos de inflamación con evidente eritema perilesional comedónica. Son lesiones de tamaño variable entre 1 a 3 milímetros de diámetro realmente, ¿no? Y pueden ser más o menos activas y evolucionar de forma espontánea pasando del periodo a un periodo de hiperpigmentación posinflamatoria. La pápula puede evolucionar a una lesión de contenido purulento, el cual presenta en el centro un punto blanquecino o amarillo madreperla, por lo que demuestra que allí hay presencia de pus y entonces se desarrolla las pústulas. Y esas pústulas son la manifestación de un estado inflamatorio moderado o severo, pudiendo pudiendo ser esas pápulas superficiales, pequeñas, que no miden más de 3 milímetros, o pueden ser pústulas profundas. Las pústulas son un estado raro y se evidencian en la forma muy severas del acné y también pueden involucionar pasando a ser pápulas menos activas o directamente dejar como secuencia también una hiperpigmentación posinflamatoria. Ahora bien, tengan presente que el acné noduloquístico es una forma grave de acné en el que predomina la presencia de nódulos y quistes, pudiendo estar asociado a otras manifestaciones de acné, como los comedones, las pápulas y las pústulas. Los nódulos son protuberancias de consistencia dura, eritematosas, los cuales son el resultado de la encapsulación del folículo pilosebáceo con formación de abscesos y reacción de cuerpo extraño que pueden formar por confluencia quistes y focos purulentos. Son dolorosos a la palpación, son de lenta resolución, son de tamaño variable entre los 5 milímetros hasta los 2 centímetros. Los nódulos se pueden reblandecer, romper e incluso eliminar un contenido que es un suero serosanguinolento con formación de crosta residual. Por otra parte, los quistes resultan de la ruptura de los detritos
de los nódulos, cuales contienen restos de las glándulas sebáceas infectadas. También hay células inflamatorias y hay tejido dérmico. Los quistes se presentan porque la glándula sebácea produce sebo permanentemente y en lugar de perforar la pared del folículo sigue aumentando su tamaño, agrandándose y aumentando, formando como un bulto indurado debajo de la piel. Y generalmente ese bulto, ese quiste no es doloroso. Ahora, siempre y cuando no esté infectado. Eh, Tenga presente que los quistes que son derivados de la grasa se denominan esteatocitomas, ¿no? Los cuales son muy infrecuentes y habitualmente se presentan en forma múltiple en la edad adulta temprana. Miden pocos milímetros y hasta pocos centímetros realmente. Se localizan con alguna predilección en la espalda, en la región anterior del tórax, y no suele haber poro en los quistes, aun cuando puede haber abundancia de comedones. Esta es una consulta muy frecuente que piensa que eso es acné, que miren, no, son quistes que se denominan esteatocitomas. Ahora, el sebo que está taponado, que está tapando el poro, ejerce una presión en las paredes foliculares, ocasionando ruptura de la pared folicular. Por lo tanto, va a ocasionar la subsiguiente penetración del sebo que está contaminado por bacterias en el tejido profundo. Y una vez que se han resuelto las lesiones inflamatorias, dejan como secuela máculas rojas que evolucionan a hiperpigmentaciones postinflamatorias que pueden durar varios meses y en algunos casos quedan también cicatrices residuales deprimidas superficiales. Contrariamente a las lesiones inflamatorias superficiales, las lesiones profundas tienden a la evolución cicatrizal. Esa sucesión de eventos descritos no siempre se presenta, pero sí es evidente que la inflamación es el fenómeno clave del acné. Las lesiones en el acné se encuentran entonces especialmente en el rostro, como les decía, en la frente, en las mejillas, en el mentón, en la espalda, en los hombros, en la región preesternal, y que son las zonas donde las glándulas sebáceas son mucho más activas. Y la clasificación morfológica del acné es fácil de evaluar, pero la gradación de severidad es difícil en la práctica diaria, lo mismo que la determinación del impacto psicosocial. La gravedad del acné se determina con base en su extensión, como yo lo había dicho, y que va a depender del número de áreas comprometidas y el porcentaje de afección. La intensidad del acné se clasifica por la presencia de comedones, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices. Además, se debe considerar el grado de alteración funcional, al considerar el compromiso emocional de cada persona, la perturbación de la calidad de vida, la ansiedad y la depresión. Aproximadamente el 79% de los pacientes presentan enfermedad leve y el 14% moderada severa. Así pues, que se establece una clasificación cuantitativa según la lesión predominante y grado de severidad. Casi que todos la conocemos así como el acné grado 1 o acné leve o acné comedónico, que este corresponde a un biotipo graso seborreico con numerosos comedones. Las principales lesiones no son inflamatorias, son comedones pequeños, cerrados o blancos, con un orificio apenas perceptible, o puede haber comedones abiertos o negros, presentando una dilatación del folículo pilosebáceo en superficie, lo ve usted que es oscura, y eso es debido pues a la oxidación de esa grasa allí. Y también se encuentran menos de 5 lesiones inflamatorias en una mitad de la cara, y pueden encontrarse pápulas y pústulas, pero son pequeñas y poco abundantes. Generalmente hay más de 20 comedones, pero hay menos de 15 pápulas, con un total de menos de 30 lesiones. Y dejan como secuelas, pues, dilataciones foliculares. En el acné grado 2, o acné moderado o acné papulopustuloso, este se va a encontrar entre frases leve, moderado y severo. Hay presencia de comedones blancos y negros, más o menos entre 10 y 40 pápulas rojas, sensibles, pero hay un mayor número de lesiones pustulosas superficiales e inflamatorias foliculares, presentándose entre 6 y 20 de esas lesiones inflamatorias en una mitad de la cara, que se observan como conos blancos asentados
sobre una base dura y el tronco también puede verse afectado. Ahora, en el acné grado 3 o acné severo o acné nodular, se encuentran entre 21 y 50 lesiones inflamatorias en la mitad de la cara y existen entre 40 y 100 pápulas y pústulas, normalmente con lesiones nodulares infiltrantes y profundas, abscesos dolorosos, indurados y quistes con cosas ocasionales. Y las áreas de la piel afectadas se extienden más allá de la cara, al torso y la espalda y dejan cicatrices residuales superficiales, eventuales y manchas hiperpigmentadas e incluso traumas psíquicos. En el acné grado 4 o acné muy severo o acné flemoso que se llama, o flemonoso, cuando hay más de 50 lesiones inflamatorias en una mitad de la cara y hay más de 5 nódulos o quistes, más de 100 comedones o más de 50 pápulas o pústulas, con un total más o menos de 125 lesiones y se caracterizan porque es de lenta evolución, se forman grandes abscesos y profundos, son fríos, son comprimibles, son fluctuantes y son dolorosos. El acné muy severo entonces está caracterizado por muchas lesiones nodulares grandes, dolorosas y lesiones pustulosas. Esta cubre la mayor parte de la cara, abarca el tórax, la espalda, está asociado con bastantes comedones, pequeñas pápulas y pústulas. Hay coexistencia de infección secundaria intensa. También puede haber presencia de lesiones extensas y graves con producción de trayectos fistulosos y la cicatrización residual consecutiva realmente es desfigurante. Eh, ¿Por qué el acné en el 40% de los pacientes logra hacerse crónicos? No está bien dilucidado. Y pronosticar cuáles pacientes tendrán un acné refractario no es posible, pues este puede perpetuarse hasta que por más de una década, requiriendo tratamiento permanente. En mi experiencia, los efectos colaterales de estos tratamientos son los que provocan que muchos pacientes con acné abandonen el tratamiento antes de tiempo. Si un acné leve que no evoluciona y no recibe tratamiento, puede llegar incluso a desaparecer solo. Pero en la mayoría de las ocasiones es necesario hacer un tratamiento para evitar la aparición de hiperpigmentaciones posinflamatorias y cicatrices residuales que solo preocupan, que preocupan mucho al paciente y que van a afear el resto. Lo que no se debe hacer en ningún caso es tratar de eliminar esos granitos manipulándolos o apretándolos, maniobras que se realizan con mucha frecuencia y realmente lo único que están logrando es conducir a la expansión de este acné. Además, existe el riesgo de secuelas cicatrizales al efectuar estos procedimientos de extracción en comedones inflamados o pústulas. Ahora, muchos pacientes vienen a la consulta buscando algo que les cure el acné de hoy a mañana. O sea, como dijeron, unos polvos de la madre Celestina, unos por debajo, otros por encima, abracadabra, y ¡pum!, desapareció el acné. ¿Sabe qué? Nosotros entendemos perfectamente que ellos quieren que actúe rápido, pero para ser realistas, se necesitan más más de 6 semanas, incluso meses, en vez de horas para ver resultados, porque es un trastorno de larga evolución y que presenta la posibilidad de dejar secuelas permanentes. Por lo tanto, la constancia es la clave para combatir el acné. Y solo entre el 30 y el 50% de los pacientes se ciñe a su tratamiento, ya que la mayoría empieza con muy buena intención, pero se desanima cuando las cosas no mejoran de la noche a la mañana y así el acné les gana la batalla y va a permanecer. La presentación clínica del acné no ofrece dificultades realmente diagnósticas, así que su tratamiento y control se debe basar en medidas generales. Debe tenerse en cuenta que dado el carácter multifactorial de la fisiopatología del acné, es necesario realizar un abordaje terapéutico que permita ofrecer al paciente una solución integral con un adecuado perfil de riesgo-beneficio. Por este motivo, en este sentido, existen diferentes alternativas terapéuticas tópicas para el acné que pueden utilizarse como monoterapia o en combinación con otras preparaciones tópicas e incluso orales,
según sea la extensión de la enfermedad. El arsenal terapéutico para el manejo tópico del acné cuenta con diferentes alternativas que pueden usarse como monoterapia o en combinación según la extensión y el compromiso del paciente con el acné. Se recomienda, eso sí, no utilizar antibióticos orales y antibióticos tópicos paralelamente por el riesgo de incrementar la resistencia bacteriana. De igual forma, hay que evitar el uso de antibióticos en pacientes con acné no inflamatorio o pacientes que podrían beneficiarse solo con la terapia tópica. Ahora, es importante dirigir el tratamiento al menos a 2 de los 3 factores patogénicos y los productos específicos antiacné entonces pueden dividirse en función del proceso en que inciden. De esta forma, entonces podemos encontrar los productos que reducen la producción sebácea, como el ácido norhidroguayarético, el ácido acelaico, el ácido mandélico, el acetilmetionato de zinc, el tea tree, el extracto de manzanilla, etcétera. Ahora, en segundo lugar, hay que tener productos que reduzcan la obstrucción del folículo pilosebáceo, como los queratoníticos, como el ácido salicílico, el ácido mandélico, la tretinoína. Y hay productos que actúan sobre la flora saprófita y la composición lipídica de la piel, como el ácido acelaico, el ácido mandélico, la clindamicina o realmente la eritromicina. El acné comedónico debe ser tratado única y exclusivamente con tratamiento tópico en base a retinoides tópicos. Los retinoides tópicos, como la tretinoína o ácido retinoico, son la piedra angular para el manejo de los comedones. La mayoría de los autores sugieren que no es ideal usar antibióticos tópicos como la clindamicina o eritromicina como monoterapia. En el acné papulopustuloso o inflamatorio, en caso de ser leve, es probable que pueda manejarse con tratamiento tópico combinando clindamicina o eritromicina con tretinoína cuando tiene un componente comedónico importante. Pero la indicación más recomendada es la terapia combinada con otros activos como elección coadyuvante en el acné comedónico, en el acné papulopustuloso leve y moderado y en el acné papuloquística. Entonces se pueden usar retinoides, seborreguladores, ácido acelaico, ácido salicílico, nicotinamida, o sea, combinando estos activos. Y esos tratamientos combinados de un antibiótico con otro componente no antibiótico, entonces se ha recomendado como la opción para la prevención y resistencia y manejo, perdón, y manejo de la resistencia. Actualmente, los tratamientos para el acné son eminentemente terapéuticos y no hay tratamientos preventivos. En dermocosmética, el abordaje en cabina va desde los microcomedones hasta el manejo de pápulas y pústulas sin intervención de los nódulos y quistes que requieren un adecuado diagnóstico y un tratamiento prescrito por un dermatólogo, pues es necesario antibióticos orales que permiten el control del acné por una combinación de mecanismos antibacterianos, antiinflamatorios e inmunosupresores. En la elección del antibiótico por parte del médico se deben considerar la eficacia, la seguridad, el costo, para lograr una adhesión adecuada al tratamiento, pues sí, es importante tener en cuenta su duración, ya que el periodo mínimo es de 2 meses y puede prolongarse hasta los 4 meses. Algunos dermatólogos instauran en el tratamiento la isotretinoína oral como último recurso en aquellos pacientes con patologías moderadas o en aquellos pacientes donde fracasaron 2 o 3 cursos de terapia convencional adecuada que duró entre 6 y 12 meses. Los tratamientos tópicos para el acné suelen irritar y deshidratar la piel. Es por ello que en las pieles acnéicas es necesario utilizar productos específicos para limpiar, que tengan tea tree, que tengan aloe vera, por decir algo, para hidratar y que protejan la piel durante los tratamientos. Los tratamientos antiacné suelen aumentar la sensibilidad de la piel frente al sol, por lo que está recomendado el uso diario de un protector solar con un alto factor de protección que contenga filtros y pantallas contra radiación UVB y UVA. Por ese motivo,
siempre se aconseja aplicar los tratamientos tópicos preferentemente por la noche. Ahora bien, para todos ustedes, es importante saber cuándo la esteticista debe derivar al paciente con acné al médico especialista. Primero, en pacientes menores de 12 años y mayores de 40. En pacientes con acné grave que presenten lesiones profundas, dolorosas o extensas, como nódulos, quistes o abscesos. Cuando haya afección generalizada tanto en la cara como en el cuerpo o en zonas atípicas. Cuando sospechen que hay trastornos endocrinos, mujeres con trastornos menstruales o signos de androgenización, por ejemplo, con alopecia o hirsutismo, o cuando se sospecha de acné producido por una reacción adversa a medicamentos u otras sustancias, o pacientes que realmente no han mejorado en 3 meses con tratamientos sin receta y que fueron adecuadamente utilizados. O cuando hay acné moderado que no mejora tras 4 o 6 meses de tratamiento tópico y sistémico. O cuando tengan dudas sobre la naturaleza, importancia o evolución del trastorno. Obviamente, en las embarazadas o en periodo de latencia, deben ser remitidas al médico. Finalmente, debo decir que clínicamente se han agregado a la clasificación tradicional otras formas de acné que han sido aceptados, pero que realmente serán tema para otra conferencia, que hay mucho tema para tratar. Eh, yo siempre, a mí me encanta esta frase, que se lo voy a presentar a dice, como dice esta frase, aceptar, respetar, comprender que hay otras opiniones, otros puntos de vista, es el gran principio de la sabiduría. Por ese motivo concluyo que habrá muchos conceptos en los que seguramente no estaremos de acuerdo y habrá otros en los que hay concordancia. Cuento con su criterio profesional para que elijan adecuadamente los tratamientos para el manejo del acné. Yo doy gracias por permitirme estos momentos que compartí con ustedes. Muchas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento por haberse tomado su tiempo para escucharme con el deseo de aprender. Gracias a Liz Carolina, gracias a Lorena Verte por invitarme a compartir con ustedes en este espacio académico. Firmemente creo que este es un nuevo paso en la educación estética continuada. Y en nombre de todos los disertantes de esta segunda edición del Congreso Internacional de Estética del Nuevo Siglo, esperamos haber dejado en ustedes, profesionales de la estética, una semilla plantada. Y si la riegan adecuadamente, puede florecer y ramificarse de mil formas diversas. Creo que estas conferencias fueron un ejercicio similar a lanzar una piedra sobre la superficie del agua. Nunca sabremos hasta dónde pueden llegar las ondas. Esperamos que la piedra continúe brincando y expandiendo su fuerza o influencia. Esperamos realmente que hayan disfrutado del tiempo, aprendido, reaprendido y desaprendido que pasamos juntos durante esta jornada intensa de 2 días, pero también a propósito de esta situación actual en el mundo. eh, a todos nos debe doler ese cuento del virus porque nos está afectando a todos, a las familias, a amigos. Estamos perdiendo amigos, han perdido familiares, todo. Dios permita que nos podamos encontrar después de esta pandemia, porque es que unidos es la única forma que podamos vencerla. Realmente, un beso a las mujeres, a los hombres no. Hasta pronto. Y si me necesitan realmente, me pueden encontrar, contactar de esa manera. Ustedes ven ahí, está mi nombre, mi correo electrónico, jaimemuw@gmail.com. Esa es la página web donde yo los invito a que ingresen porque van a encontrar artículos académicos que he publicado. Hay más de 350 artículos de todos los temas que ustedes quieran, no solamente de dermocosmética, sino de motivación y otras cosas. En Facebook me encuentran como Jaime Murillo Wills. Espero que algunos sean mis amigos. ¿Qué pasó? Ya. Y mi WhatsApp en Colombia es +57 312 860 9418. Un gran abrazo. Creo que me pasé unos minutos. Ofrezco disculpas. Yo soy de los que digo es que yo leo más lengua que un perro tomando caldo, pero es que este tema apasiona. Muchas gracias, Liz. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Listo, doctor. No, Voy a doctor, ver. agradecimientos a usted porque es una de las personas que ha hecho mucho por la estética en nuestro país, en Colombia.
Es una de Gracias. las personas de las cuales desde que yo estudié estética he admirado siempre y lo seguiré admirando porque es un ejemplo a seguir. Entonces, Muchas, para mí es un honor y un placer, doctor Jaime Murillo Wills, que usted haya aceptado esta invitación a ser parte a este evento. no, yo soy el que me sentí más contento, como decimos, mejor dicho, no puedo expresar la emoción. Primero cuando me invitaron, por eso estuve desde ayer con ustedes de primera hora y hoy y disfruté cada una de las conferencias, cómo aprendí. Yo le decía hoy a mi esposa, mire, yo he estado en muchos congresos médicos a nivel nacional e internacional, en muchos congresos estéticos, pero le cuento que ustedes merecen la copa de oro, la medalla de oro. No necesito ser áulico, no necesito llenarlas de laureles, pero es que es impresionante, impresionante cuando yo escuchaba a cada uno de los disertantes y yo decía, wow, qué machera, mejor dicho, están haciendo lo que yo siempre he soñado. Yo le decía a Liz, yo puedo hacer conferencias comerciales, pero me gustan más académicas. Y ese fue lo que vi yo aquí. Disertantes aportando desde el punto de vista académico, haciendo crecer a cada uno de los profesionales de la estética, hombres y mujeres, haciéndoles valer que ustedes hay que respetarlas, pero hay que trabajar en el binomio médico esteticista, obviamente desde el punto de vista no intrusismo. Yo soy el primer abanderado contra el no intrusismo. Ustedes no tienen por qué meterse en camisa de 11 varas, no tienen por qué meterse al campo del médico, no se metan, como dicen, no se metan donde no los han llamado, porque ustedes con esas manos que Dios les dio, con esa inteligencia, ustedes pueden hacer más cosas maravillosas. Ustedes han ganado un campo que nosotros perdimos hace mucho tiempo, que es la relación médico-paciente, y ustedes es la relación terapeuta estético-paciente. Ustedes han ganado y con nostalgia, tengo que confesar eso, pero con admiración yo digo, se están ganando su puesto dentro de lo que merecen. Todavía no pertenecen al Sistema Nacional de Salud, pero va a llegar el día en que las esteticistas van a pertenecer al Sistema Nacional de Salud. Así que ustedes todos los días se ve el esfuerzo, ustedes son esponjitas que les gusta asimilar, aprender, conocer más. Mejor dicho, no sigo hablando porque me emociono y me va a dar esta taquicardia. Yo ya estoy muy viejito, soy obeso, no puedo darme el lujo de una taquicardia acá. ¿Ya? Vamos a tomarnos la foto con nuestro doc, así que cámaras encendidas. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, una eminencia, todas esperando su libro, la tercera edición. Mire, yo siempre tengo mi libro acá a la mano. Esto es para mí la Biblia de la Tan, química cosmética. tan bella, ya viene, ya estoy en esta pandemia estoy aprovechando porque estoy ampliando ese libro, mejor dicho, engordándolo más en tema, enriqueciéndolo mucho más desde el punto de vista académico, pero en lenguaje técnico, pero sencillo que pueda entender. Si yo le digo que están tomando jugo perlático de la consorte del toro, y luego le digo, eso es leche.